La historia más repetida del mundo comienza con una tumba vacía. Millones de personas durante siglos han creído que de aquel sepulcro salió un hombre muerto que volvió a la vida. Pero, ¿y si todo fue un montaje cuidadosamente planeado? ¿Y si la resurrección no fue un milagro, sino un fraude histórico diseñado para legitimar una fe que estaba perdiendo control y seguidores? Lo que estás a punto de escuchar podría destruir una de las creencias más sagradas del cristianismo. Porque si la resurrección fue un engaño, todo lo demás se derrumba. La divinidad de Jesús, la salvación, el pecado, el poder de la Iglesia, todo. Y lo más perturbador es que las pruebas están ahí en los mismos textos que durante siglos nos hicieron creer lo contrario. El primer signo irrefutable de que la resurrección fue un completo engaño se encuentra en las contradicciones de los propios evangelios. En el Evangelio de Marcos, el más antiguo, la historia termina abruptamente en el capítulo 16, versículo 8. Las mujeres encuentran el sepulcro vacío. Un joven les dice que Jesús ha resucitado y ellas huyen aterradas sin contarle nada a nadie. No hay apariciones, no hay triunfos, no hay ascensión. Los versículos posteriores que hoy se leen en las Biblias modernas fueron agregados siglos después, según los manuscritos más antiguos del Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. ¿Por qué añadir una escena tan crucial si no estaba en el texto original? La respuesta es simple. Porque el relato necesitaba un final glorioso, una prueba visible de que Jesús venció la muerte. Sin esa adición, el cristianismo habría nacido como una historia incompleta. Este primer signo nos muestra que la resurrección no fue un hecho comprobado, sino una narrativa construida, manipulada y editada para sostener una fe que requería pruebas inexistentes. Los primeros cristianos no hablaban de un cuerpo resucitado, sino de una visión espiritual. Pablo, el arquitecto del cristianismo, nunca conoció a Jesús en vida, pero afirmó haberlo visto en una visión mística. Su descripción no habla de carne ni de huesos, sino de un Cristo glorificado en el cielo. Sin embargo, siglos después, los evangelistas transformaron esa visión simbólica en una escena física con un cuerpo que camina, come y habla. El mito se hizo carne, el relato espiritual se volvió literal. Pero los manuscritos más antiguos no sustentan esa versión material de la resurrección. ¿Por qué creer que Jesús comió pescado con sus discípulos si ni siquiera el texto más antiguo lo menciona? Aquí empieza el gran engaño. Convertir lo invisible en visible, lo simbólico en real. La manipulación textual es el primer signo de que algo fue alterado para parecer milagroso. Los eruditos del siglo XIX ya lo advirtieron. El final de Marcos fue añadido para crear coherencia teológica con los otros evangelios que ya hablaban de apariciones. Y esas apariciones, sorprendentemente, también se contradicen entre sí. En Mateo, Jesús se aparece en Galilea, en Lucas, en Jerusalén, en Juan junto al mar. ¿Cómo puede un evento tan sagrado tener versiones tan incompatibles? Si la resurrección fuera real, las versiones coincidirían, pero no coinciden. Los testigos se contradicen, los lugares cambian, los hechos se adaptan. La confusión no es casualidad, es el rastro de la invención. Ninguna narrativa verdaderamente histórica se reescribe tantas veces sin dejar huella de su alteración. Los padres de la Iglesia, al notar esas diferencias, intentaron armonizarlas, pero cuanto más las unían, más se notaba el artificio. Cada evangelista escribía para su comunidad, ajustando los hechos a las necesidades de su público. Lo que comenzó como una esperanza simbólica de victoria sobre la muerte, terminó transformado en una historia literal diseñada para dominar mentalidades. Y lo más inquietante es que durante siglos millones repitieron esa historia, sin saber que el texto original ni siquiera contenía el desenlace. Este primer signo demuestra que la resurrección no fue testimoniada, sino redactada, no fue observada, sino compuesta. No fue un evento divino, sino una edición humana. Y cuando entiendes eso, todo el edificio de la fe comienza a temblar. Porque si el pilar más grande del cristianismo nace de una interpolación, ¿qué nos dice eso sobre su credibilidad? El engaño no está en la fe de la gente, sino en la manipulación de los textos. Cada palabra agregada fue un ladrillo más en la construcción del mito. Y lo más irónico es que los mismos eruditos cristianos lo saben, pero eligen callarlo. Porque aceptar que el texto fue modificado sería admitir que el milagro jamás ocurrió. Ese silencio es el eco del miedo institucional, miedo a perder poder, miedo a despertar conciencias,
pero ya no se puede ocultar. Los manuscritos antiguos son testigos mudos de la manipulación, y una vez que ves las diferencias, no puedes volver a cerrar los ojos. Primer signo: la resurrección fue añadida donde antes no existía, y esa verdad por sí sola ya cambia todo lo que creías saber. El segundo signo irrefutable de que la resurrección fue un completo engaño está oculto en la historia de los testigos. Porque si de verdad un hombre hubiera resucitado, los testigos serían la pieza central de la fe, su evidencia viva, su prueba suprema. Pero lo que encontramos en los evangelios es todo lo contrario. Testigos que no están, que no hablan, que desaparecen y versiones que cambian según quien las cuente. En el relato de Marcos, las mujeres huyen del sepulcro y no dicen nada a nadie por miedo. En Mateo sí lo cuentan, pero los guardias también van a informar a los sacerdotes, quienes sobornan a los soldados para difundir que los discípulos robaron el cuerpo. En Lucas, las mujeres relatan su experiencia, pero los apóstoles no les creen. En Juan, el más tardío de todos, Pedro y el otro discípulo llegan a la tumba y ven los lienzos doblados con cuidado, pero tampoco ven a Jesús. No hay testigos directos del momento en que el cuerpo supuestamente volvió a la vida. No hay una sola persona que diga: yo vi cómo respiró de nuevo. Yo lo vi abrir los ojos. Yo lo vi levantarse. Solo hay relatos posteriores escritos décadas después basados en rumores, visiones o interpretaciones teológicas. Los supuestos testigos de la resurrección no existen en tiempo real. Aparecen después, cuando la fe ya necesitaba consolidarse. Este vacío de testigos es una grieta enorme en la credibilidad del relato, y lo más inquietante es que esa ausencia fue convenientemente rellenada por narrativas posteriores. El mismo Pablo, quien escribió antes que los evangelistas, nunca menciona una tumba vacía ni una resurrección física. Él habla de un Cristo espiritual que se aparece en visiones de una experiencia interior, no de un cuerpo que sale del sepulcro. Pero los evangelistas, escribiendo después, transformaron ese concepto místico en un acto físico para hacerlo más convincente ante los incrédulos. Es decir, donde había una visión, inventaron una escena. Donde había una experiencia espiritual, crearon un evento material. Y para reforzar la ilusión, introdujeron testigos que nadie puede verificar. María Magdalena, por ejemplo, se convierte en la primera testigo del resucitado. Pero si su palabra fue despreciada en su tiempo por ser mujer y exendemoniada, ¿por qué confiar en ella ahora como fuente clave de la mayor verdad del cristianismo? Lo que parece una exaltación de la fe femenina es, en realidad, una estrategia narrativa: usar a la más improbable de las testigos para dramatizar el relato, darle emoción, darle vulnerabilidad. Pero si revisas los manuscritos, verás que ni siquiera todos los evangelios coinciden en su papel. En algunos va sola, en otros acompañada, en unos reconoce a Jesús, en otros lo confunde con un jardinero y en otros ni siquiera aparece. Esa inconsistencia no es devoción, es invención. Si el evento fuera real, los nombres, las horas, los detalles serían coherentes, pero cambian porque la historia fue moldeada según la necesidad de cada comunidad cristiana. Unos necesitaban un testigo emocional, otros un relato teológico, otros un drama moral. Nadie coincidió porque nadie vio nada. El silencio de los testigos es paradójicamente el testimonio más fuerte de que no hubo resurrección. Ningún romano escribió sobre ello, ningún cronista judío lo mencionó, ningún documento histórico de la época relata que un hombre crucificado por Roma regresó de la muerte. Ni Flavio Josefo, ni Tácito, ni Suetonio, ni Plinio, el joven, autores obsesionados con registrar portentos y rarezas, mencionan el hecho más trascendental que la humanidad podría haber presenciado. ¿Por qué? Porque nunca ocurrió. Porque no hubo cuerpo resucitado, ni testigos, ni milagro, solo rumores transmitidos por comunidades pequeñas que buscaban sentido a la derrota. Y cuando esos rumores comenzaron a crecer, se consolidaron como dogma. La Iglesia entendió que la ausencia de testigos podía volverse un peligro. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: llenar los huecos con fe. El relato del sepulcro vacío se convirtió en el símbolo más poderoso del cristianismo, pero carece de cualquier sustento empírico. Y lo que agrava el engaño es que incluso los defensores de la resurrección hoy reconocen que no hay forma de probarlo históricamente. Lo admiten los teólogos más serios. La resurrección no puede demostrarse, solo creerse. Pero una fe que depende de la ausencia de pruebas es una fe construida sobre el vacío. Y cuando analizas ese vacío,
descubres que el testimonio fue suplantado por dogma. La Iglesia persiguió, silenció y eliminó los evangelios y textos que ofrecían versiones distintas. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, presenta un relato completamente diferente de la resurrección, donde Jesús sale de la tumba como un gigante y una cruz parlante lo acompaña. Esa imagen absurda fue considerada herética, pero demuestra algo importante, que había muchas versiones, muchos relatos en disputa, muchos intentos de llenar un mismo hueco. Cada comunidad inventó su versión del milagro. Y cuando un mito tiene tantas formas, lo más probable es que ninguna sea verdad. En el siglo IV, cuando la Iglesia decidió qué evangelios serían sagrados y cuáles serían destruidos, ya no se trataba de historia, sino de control. Solo se conservaron los textos que servían a una misma narrativa, la del Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Todos los demás fueron borrados del mapa y ese acto de censura fue el segundo clavo en la tumba de la verdad. Porque si el milagro fuera real, no habría necesidad de ocultar nada. No habría necesidad de destruir versiones alternativas ni de castigar a quienes dudaban. La verdad no necesita censura, solo la mentira necesita protección. Segundo signo irrefutable. Los testigos fueron inventados, los relatos alterados y los documentos manipulados para convertir una derrota en una victoria. Y ese silencio de los testigos no es una omisión inocente. Es la prueba más fuerte de que nunca vieron nada porque no había nada que ver. El tercer signo irrefutable de que la resurrección fue un completo engaño se encuentra en el terreno donde supuestamente ocurrió el sepulcro vacío. Durante siglos se ha repetido que aquel hueco tallado en la roca fue el escenario del mayor milagro de la historia. Pero lo que pocos saben es que no existe ninguna evidencia arqueológica ni histórica que confirme que ese sepulcro perteneciera realmente a Jesús. Ni una inscripción, ni una referencia contemporánea, ni un solo documento romano o judío que certifique su ubicación. Todo lo que hoy se muestra en Jerusalén como el Santo Sepulcro es una reconstrucción tardía levantada más de 300 años después de los hechos por orden del emperador Constantino y su madre Helena. Y fue ella, no un arqueólogo ni un testigo quien declaró haber encontrado milagrosamente el lugar exacto donde Jesús fue enterrado, sin excavaciones científicas, sin pruebas, sin registros, solo una visión mística y la autoridad imperial. Desde ese momento, el Imperio Romano se apropió del símbolo de la resurrección para construir sobre él su nuevo poder espiritual. Pero si analizamos los hechos fríamente, la cronología no cuadra. Jesús fue ejecutado bajo Poncio Pilato, un prefecto romano conocido por su crueldad. Los crucificados eran dejados a la intemperie, devorados por aves y perros, negándoseles el entierro honorable. Era una forma de humillación y control. Solo los ciudadanos romanos o las figuras importantes podían aspirar a un entierro digno. ¿Por qué habría hecho una excepción con un rebelde acusado de sedición? El relato evangélico dice que José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, pidió el cuerpo y lo colocó en su propia tumba nueva. Pero ese detalle es históricamente inverosímil. Un miembro de la élite judía alineado con los romanos arriesgando su posición por un condenado. Ningún registro judío menciona a José de Arimatea fuera de los evangelios. Todo indica que fue un personaje literario inventado para justificar el entierro del héroe. Sin él, la historia se derrumbaría porque el cuerpo no tendría tumba y por tanto no habría lugar para la resurrección. El sepulcro era necesario para crear la escena del milagro. Sin sepulcro no hay resurrección. Por eso lo inventaron y por eso, siglos después, Helena lo encontró porque necesitaban convertir una idea espiritual en un lugar físico para consolidar el mito. Pero los arqueólogos modernos, incluso los creyentes, han admitido que el lugar identificado como el Santo Sepulcro fue un cementerio romano en el siglo II, mucho después de la supuesta crucifixión. Además, la costumbre judía de la época no coincide con el relato. Los cuerpos se dejaban en cuevas familiares, no en tumbas nuevas ajenas. Los lienzos descritos tampoco coinciden con las prácticas funerarias del siglo I. Todo apunta a que la historia fue compuesta mucho después, cuando ya nadie podía refutarla. Y aquí entra la parte más política del engaño. La resurrección se convirtió en un instrumento de poder. Roma necesitaba una religión unificadora, capaz de domesticar a los pueblos sometidos. El mito de un hombre que vence la muerte era perfecto. Daba esperanza al esclavo, consuelo al pobre, obediencia al ciudadano. No por fe, sino por estrategia.
La tumba vacía no fue un símbolo de vida eterna, sino de control eterno. Cuando Constantino adoptó el cristianismo, comprendió que podía usarlo para legitimar su autoridad y lo primero que hizo fue convertir los símbolos espirituales en monumentos imperiales. El sepulcro fue encontrado, las reliquias fueron descubiertas y las peregrinaciones comenzaron. Así se fabricó la evidencia, porque donde no había pruebas había fe. Y donde había fe, Roma construyó templos. Pero la arqueología moderna no miente. Los estratos del suelo del Santo Sepulcro no corresponden al siglo I, sino al IV. No hay restos humanos identificables, ni rastros del supuesto Jesús, ni evidencia de la tumba de José de Arimatea. Todo es posterior. Lo más inquietante es que incluso la famosa sábana santa de Turín, que se presentó como la prueba física del cuerpo resucitado, fue datada mediante carbono 14 en el siglo XIV. 13 años después. Un fraude medieval, no un testimonio apostólico. Y, aún así, millones siguen venerándola. ¿Por qué? Porque la fe no busca pruebas, busca confirmaciones emocionales. Y eso fue lo que Roma entendió desde el principio, la necesidad humana de creer, incluso cuando las pruebas dicen lo contrario. El mito del sepulcro vacío fue el punto de partida de esa manipulación. Si logras convencer a una persona de que la tumba de un muerto está vacía por milagro y no por robo o error, puedes hacerla creer cualquier cosa. Pero los mismos evangelios dejan escapar detalles que traicionan el engaño. En Mateo, los sacerdotes mandan poner guardias ante la tumba para evitar que los discípulos se roben el cuerpo. Si eso fuera real, habría registros romanos del destacamento asignado, pero no existe ninguno, ni en archivos ni en crónicas. Tampoco hay reportes de castigo a los soldados que supuestamente fueron sobornados, algo impensable en un imperio tan severo. Todo el episodio del soborno es un recurso narrativo, una excusa para explicar por qué la tumba quedó vacía. En lugar de admitir que el cuerpo fue robado o trasladado, se inventó el milagro. Y esa mentira fue tan útil que se convirtió en el corazón de la fe. La tumba vacía se transformó en el símbolo de la esperanza cristiana, pero su origen está en la manipulación política y en la necesidad imperial de cimentar el mito. Roma entendió que no podía sostener un imperio solo con la espada. Necesitaba un milagro que justificara su dominio moral. Y la resurrección fue ese milagro. Tercer signo irrefutable: el sepulcro vacío nunca existió como prueba, solo como herramienta. No fue hallado por arqueólogos, sino proclamado por emperadores. No fue testigo de vida, sino monumento de poder. Y cuando el poder se viste de fe, la verdad muere enterrada bajo los templos. El cuarto signo irrefutable de que la resurrección fue un completo engaño se revela en la manipulación sistemática de los textos y en la forma en que la teología convirtió un mito en dogma. Porque si algo demuestra la historia del cristianismo primitivo es que los primeros siglos fueron un campo de batalla ideológico donde cada grupo luchaba por imponer su versión del mensaje de Jesús. Y en ese caos doctrinal la resurrección se transformó en la moneda más valiosa del poder religioso. Los textos más antiguos, como las cartas auténticas de Pablo, no describen un Jesús que resucita físicamente. Hablan de una transformación espiritual, de un cuerpo glorioso, de una experiencia mística más que histórica. Pablo nunca menciona la tumba vacía, ni el sepulcro, ni los lienzos, ni los guardias. Para él, el Cristo resucitado no fue un cuerpo tangible, sino una revelación interior. Y, sin embargo, décadas después, los evangelistas convirtieron ese concepto simbólico en una escena teatral. Un cuerpo que se levanta, camina, come y habla. Fue la materialización de una idea. La espiritualidad se volvió espectáculo. Pero, ¿por qué? Porque el cristianismo de Pablo era demasiado abstracto para los pueblos del Imperio Romano. Los esclavos, los campesinos, los soldados necesitaban un milagro visible, algo que pudieran imaginar, algo que justificara el sufrimiento y la esperanza. Así nació el relato físico de la resurrección, no de la historia, sino de la necesidad. Y esa necesidad fue aprovechada por los teólogos para construir una narrativa que sirviera de cimiento al poder eclesiástico. El mensaje original fue editado, reescrito y canonizado por concilios políticos que decidían que debía creerse y que debía olvidarse. El concilio de Nicea en el año 325, convocado por el emperador Constantino, fue el punto de no retorno. Allí se estableció la doctrina oficial del Cristo divino y con ella la resurrección como verdad incuestionable.
No porque hubiera pruebas, sino porque el imperio necesitaba unidad. Las comunidades que rechazaban la resurrección literal fueron declaradas heréticas. Los gnósticos, los ebionitas, los adopcionistas, todos fueron perseguidos. Sus textos fueron destruidos. Sus ideas borradas. La diversidad del cristianismo primitivo fue sustituida por una verdad única, la que servía al poder. Y esa verdad tenía un propósito: consolidar la obediencia. Si el emperador gobernaba por mandato divino y Jesús había vencido la muerte, entonces el pueblo debía someterse al orden establecido. Así la resurrección se convirtió en un instrumento de control político. No era una verdad espiritual, sino una herramienta imperial. Los escribas y copistas de los siglos siguientes continuaron la tarea alterando pasajes, armonizando contradicciones, insertando frases y borrando otras. Los textos que hoy consideramos sagrados pasaron por manos humanas que los adaptaron al contexto de cada época. En los códices antiguos se observan cambios deliberados, palabras añadidas, finales extendidos y correcciones marginales que transforman el sentido del texto. El caso del Evangelio de Marcos, como vimos, es uno. Pero también el Evangelio de Juan muestra señales evidentes de interpolación. La famosa historia de Tomás tocando las heridas de Jesús aparece solo en los manuscritos más tardíos. En los primeros esa escena no existía. Fue añadida para reforzar la idea de una resurrección física ante las dudas crecientes. La Iglesia comprendió que mientras más tangible fuera el milagro, más creíble sería para las masas, y cuanto más creíble, más obediencia generaría. No se trataba de fe, sino de dominación. Los escribas eran los ingenieros del mito. El dogma de la resurrección fue refinado como una fórmula política, y lo que comenzó como una esperanza metafórica se convirtió en un mandato absoluto: creer o morir. En los siglos siguientes, la Inquisición usaría esa doctrina para perseguir, torturar y ejecutar a quienes dudaban. La resurrección ya no era una enseñanza espiritual, sino un arma teológica. Negarla era un crimen contra el orden divino y el imperio. Pero las evidencias internas del texto no mienten. Las diferencias entre los evangelios son tan grandes que ningún historiador serio puede afirmar que se basan en testimonios oculares. Son tradiciones orales reescritas con propósitos distintos. El autor de Mateo buscaba convencer a los judíos, el de Lucas a los griegos, el de Marcos a los perseguidos, el de Juan a los místicos. Ninguno se propuso narrar historia, sino transmitir fe. Y la fe, cuando se impone sobre la razón, se vuelve ideología. La manipulación de los textos es el cuarto signo irrefutable del engaño. No fue un milagro el que transformó al cristianismo en religión mundial, sino la pluma de los teólogos al servicio del poder. Cada palabra añadida, cada pasaje armonizado, cada relato inventado fue una pieza más del rompecabezas diseñado para sostener un imperio espiritual. Y cuando la teología tomó el control de la narrativa, la verdad histórica desapareció bajo siglos de dogma. La resurrección dejó de ser una pregunta y se convirtió en una obligación. Ya no importaba si había ocurrido o no, importaba que todos creyeran que sí. Porque una mentira repetida durante siglos, escrita con autoridad y decorada con fe, deja de parecer mentira. Así nació la mayor construcción ideológica de la historia. Cuarto signo irrefutable. La resurrección no fue revelación divina, sino manipulación editorial. Fue el triunfo del dogma sobre la verdad, la imposición del mito sobre la historia. Y aunque millones la repitan como símbolo de esperanza, detrás de esa palabra hay un pacto silencioso entre poder y religión que no admite cuestionamientos. El quinto y sexto signo irrefutable de que la resurrección fue un completo engaño cierran el círculo del mayor montaje de la historia. Porque cuando la mentira ya no puede sostenerse con textos, necesita símbolos. Cuando los símbolos se desgastan, necesita milagros. Y cuando los milagros ya no convencen, necesita miedo. Y eso fue exactamente lo que hizo la Iglesia: construir una ilusión tan perfecta que incluso quienes dudaban se sentían culpables por hacerlo. El quinto signo es la ausencia total de pruebas físicas. Ningún registro arqueológico, histórico o médico respalda la resurrección. Ninguna fuente romana o judía de la época menciona que un ajusticiado volvió de la muerte. Ni Josefo, ni Filón, ni Tácito, ni Suetonio. Los romanos documentaban todo: ejecuciones, tributos, rebeliones, fenómenos extraños. Pero jamás mencionan que un hombre crucificado resucitó.
Y si algo así hubiera ocurrido, habría sido el acontecimiento más comentado de su tiempo. Sin embargo, el silencio histórico es absoluto. Ese vacío no es coincidencia, es evidencia. Los restos humanos atribuidos a Jesús nunca aparecieron porque el relato no es histórico. Las supuestas reliquias, desde los clavos de la cruz hasta la corona de espinas, son falsificaciones medievales creadas para lucrar con la fe. Existen decenas de clavos verdaderos, fragmentos de cruz en todas las catedrales y suficientes pedazos del sepulcro para construir un edificio entero. Cada reliquia es una mentira materializada, un intento desesperado de darle cuerpo a un mito sin sustento. Y, aún así, millones peregrinan para tocarlas, convencidos de que allí late lo divino. Pero lo que tocan no es santidad, sino siglos de manipulación. La fe transformó el vacío en negocio y la Iglesia lo supo aprovechar. Desde la Edad Media, las reliquias se convirtieron en fuente de poder económico y político. Los templos se llenaban, las ciudades crecían, el dinero fluía. La resurrección no solo era un dogma, era una industria, una máquina de control que convertía la creencia en sumisión. Y el pueblo privado de educación, sin acceso a los textos originales, repetía lo que los sacerdotes decían. Nadie podía dudar, porque dudar era pecado, porque preguntar era traición. La ausencia de pruebas se convirtió en virtud. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Así se transformó la falta de evidencia en argumento sagrado. Pero esa frase, supuestamente dicha por Jesús, fue añadida precisamente para neutralizar la duda. Era una vacuna psicológica contra el pensamiento crítico. Y ahí nace el sexto signo, la creación psicológica del mito. El poder de la resurrección no radica en su verdad, sino en su utilidad. Fue diseñada para responder al miedo más profundo del ser humano, el miedo a la muerte. En una época de guerras, pestes y miseria, prometer vida eterna era ofrecer consuelo y control. Roma no necesitaba soldados rebeldes, necesitaba creyentes obedientes y nada doméstica más que la esperanza de un paraíso después del dolor. La resurrección no fue una verdad revelada, fue una necesidad política y emocional. Una construcción colectiva que mezcló culpa, miedo y esperanza hasta convertirse en dogma. Los teólogos más influyentes, desde Agustín hasta Tomás de Aquino, construyeron sobre esa idea toda la estructura moral del cristianismo. Si Jesús no resucitó, todo se derrumba, escribió Pablo. Y precisamente por eso inventaron su resurrección. No podían permitir que el símbolo de su fe muriera junto a su fundador. Convertir la derrota de la cruz en victoria fue una estrategia magistral. El cuerpo desaparecido se transformó en mito eterno y el mito en mecanismo de control. Desde los primeros siglos, la Iglesia enseñó que quien dudara de la resurrección estaba condenado. No se podía cuestionar sin riesgo. Y ese miedo fue heredado generación tras generación. Lo vemos hoy. Millones temen más perder su fe que perder su libertad de pensar. Pero cuando observas los hechos desnudos, cuando quitas la capa emocional, la resurrección no es más que una metáfora malinterpretada. Los textos originales no la sostienen, la historia no la registra, la arqueología no la encuentra y la razón no la necesita. Es el gran truco de la historia, transformar una ausencia en una certeza. Y lo hicieron tan bien que, hasta hoy, 2000 años después, sigue funcionando. La psicología del mito se alimenta de la emoción, no de la evidencia. Por eso, mientras más imposible parece, más poderosa se vuelve. Las religiones no sobreviven gracias a sus pruebas, sino gracias a su capacidad de hacer sentir. La resurrección es el ejemplo perfecto de cómo una mentira puede trascender los siglos si se convierte en esperanza. Pero una esperanza construida sobre el engaño termina esclavizando. El verdadero mensaje de aquel siglo no era que un hombre volvió a la vida, sino que los poderosos descubrieron cómo controlar la mente de los hombres a través de la fe. Y lo hicieron tan bien que incluso hoy quien se atreve a dudar es señalado como enemigo. Pero la verdad no necesita protección, no necesita templos, ni dogmas, ni amenazas, solo necesita luz. Por eso, entender que la resurrección fue una invención no destruye la fe, la libera, porque la fe no debería ser creer en lo imposible, sino buscar lo verdadero. Sexto signo irrefutable. El milagro nunca ocurrió porque nunca necesitó ocurrir. Fue creado para que millones obedecieran sin preguntar. La tumba vacía fue el símbolo de un poder lleno de mentiras y al final lo único que realmente resucitó fue la manipulación humana.
Así termina el mayor engaño jamás contado. Si esta verdad ya te hizo pensar, imagina lo que descubrirás cuando conozcas las demás mentiras que se escondieron durante siglos. Suscríbete ahora y no te pierdas las próximas revelaciones que la historia y la religión no quieren que escuches. Has despertado a una verdad que ya no puede ser enterrada.